Hola, estimados amigos, amigas, ¿cómo están? Un gusto saludarles, su amigo Fabián Candopimbo, en el canal de Cooperativismo y Economía Social y Solidaria, ¿sí? Este canal abierto para todos ustedes con el único afán de compartir experiencias, transmitir conocimiento principalmente, darles ideas importantes del sector tan apasionante que es el cooperativismo y la economía social y solidaria. Quiero darles las gracias a mis amigos y amigas, sí, que hacen posible esta minga de conocimientos, esta minga de apoyo, de aprendizaje, para que podamos compartir, sí, compartir con todos ustedes. Quiero agradecerle a nuestros amigos de la imprenta Monseñor Cándido Rada, ¿sí? Quienes están ubicados en el sector de la floresta y quienes nos ayudan con el diseño profesional que ustedes pueden ver, ¿sí? A la red Equinoccio, ¿sí? La red de cooperativas de ahorro y crédito en el Ecuador, los cuales nos ayudan y nos brindan la información para poder compartir con ustedes, ¿no? Y la experiencia, que es lo más importante. Y a la plataforma Primero de Mayo, que es un modelo asociativo, ¿sí? Un modelo que tiene parte de lo que es la producción, la economía social y solidaria acá en el Ecuador, ¿sí? Les hacemos la invitación para que los visiten, un grupo de productoras que se encuentran en el sector de San Roque, aquí en el centro de Quito, Ecuador, ¿sí? Gracias. Rápidamente un contexto. Estamos tratando lo que es el tema de las cooperativas de ahorro y crédito, ¿sí? De las instituciones financieras populares y solidarias que hablamos acá en el Ecuador, en donde están también incluidas las cajas de ahorro, cajas comunales, los bancos comunales también y comunitarios, ¿no? Esta información la traslado con mucho aprecio, con mucho cariño, para que puedan tomarlo, como alguien dice, las buenas prácticas y la analicen y la puedan también implementar de acuerdo a la particularidad y a la realidad que tiene cada una de sus organizaciones. Bueno, nuevamente, arrancamos entonces el tema de hoy. La administración de riesgos en las cooperativas o instituciones financieras populares y solidarias. Aclaro, esto es la segunda parte, sí, de un tema que ya lo hicimos y que ustedes pueden ver en el canal de YouTube sobre la gestión de riesgos, ¿no? Y dimos algunos conceptos, dimos también un escenario de cómo se maneja el tema de riesgos y hoy vamos a trabajar en la segunda parte, ¿sí? Dimos ejemplos, hicimos unas pequeñas relaciones metafóricas de qué es el riesgo, ¿sí? Cuáles son las clases de riesgos, qué tiene que ver los riesgos dentro de las instituciones financieras y principalmente nos concentramos en revisar los principios de Basilea, ¿sí? Los principios de Basilea que son, digamos así, el eje motor o el eje de inicio de toda la gestión de riesgos, ¿sí? Que deben implementar las instituciones financieras a nivel del mundo entero, ¿no? Para la agenda de hoy, entonces, en esta segunda parte, tenemos vamos a hacer unas breves referencias, ¿sí? Vamos a ver qué es el riesgo inherente, qué es el riesgo residual. Vamos a ver qué es del apetito al riesgo, qué es esto de la tolerancia al riesgo. También conversaremos rápidamente sobre el famoso mapa de calor y las 4 T's, ¿sí? Que nos permitan tener una adecuada administración del riesgo. Bueno, como referencia breve, vamos a hablar sobre el concepto de riesgo, porque es importante, ¿no? Es importante entender. Y el riesgo, habíamos dicho justamente, es aquella posibilidad, aquella probabilidad, la opción, eso que puede, ¿sí? Darse que se sufra un perjuicio de carácter económico, que puede ser ocasionado por la incertidumbre, ¿sí? Es decir, porque no sabemos qué puede pasar, porque no estamos preparados, porque viene de sorpresa, o en el comportamiento, sí, o esta incertidumbre en el comportamiento de las variables económicas que se dan en el futuro, ¿sí? El concepto de riesgo financiero es aquella probabilidad, ¿sí? De que nos afecte económicamente algún hecho, algún evento en las variables financieras, en las variables económicas. En el caso de una institución financiera, la posibilidad de que no nos paguen el dinero de los créditos. En el caso de la misma institución financiera, la posibilidad de que los ahorristas nos retiren el dinero, ¿sí? O que no vengan a ahorrar, a hacer depósitos. Ese es el riesgo, ¿sí? La probabilidad de que no se dé o de que se dé alguna acción, alguna situación y esa a nosotros nos afecta. ¿De acuerdo? Ya. Y ya en el tema
del riesgo no se limita este riesgo solamente a determinarlo, ¿sí? Sino la idea de la administración del riesgo, la gestión del riesgo, tiene que irse hacia una medición de este riesgo, de esta probabilidad que puede suceder, ¿no? Vamos a hablar directamente del crédito. La probabilidad de que no nos paguen el crédito, ¿sí? Aun cuando nosotros hagamos un buen análisis de crédito, hay incluido allí la posibilidad de que la persona se enferme, de la que la persona pierda su fuente de ingresos o que la persona simplemente no quiera pagar. ¿Nosotros cómo medimos eso? No lo podemos hacer. Tenemos que generar un proceso justamente de ver esta probabilidad de impago a través de la administración del riesgo. Y esto es a través de una medición, una evaluación, una cuantificación de ese riesgo de la improbabilidad de pago, ¿sí? ¿Cuánto nos puede afectar? Una predicción, es decir, ¿cuándo no nos podría pagar? Y controlar, justamente controlar las actividades que nosotros podemos sí hacerlo y está en nuestras manos para evitar que este riesgo, sí, nos afecte, sí, a la institución, ¿ya? Entonces, ahí viene el concepto claro y es importante entender lo que el riesgo, la probabilidad de que pueda suceder algún evento o no pueda darse una acción, una situación que nosotros esperamos y que nos afecte económicamente. No solamente tenemos que quedarnos en ver qué es lo que puede pasar o no puede pasar para que nos afecte, sino hacerle una medición de estos eventos, una evaluación, una cuantificación, tratar de predecirlos, de anticiparse y de generar actividades de control. ¿Sí? Ya. Con ello, vienen entonces dos elementos importantes y dos conceptos, ¿sí? Que debemos saberlo para administrar adecuadamente los riesgos, ¿sí? Uno de ellos es el riesgo inherente y el otro es el riesgo residual. ¿Qué es el riesgo? El riesgo inherente, tal como su nombre lo indica, es connatural, ¿sí? Es el riesgo puro, el que puede existir de manera intrínseca, ¿sí? En la institución financiera, en la actividad que estamos realizando, y que este riesgo intrínseco natural puede darse por factores internos o externos, ¿sí? Lo que afecta la rentabilidad, ¿sí? Y este riesgo inherente no puede ser eliminado, ¿sí? Por ejemplo, el riesgo inherente en el crédito es el no pago. Es el riesgo inherente. Es decir, si yo le doy el dinero, per se está la probabilidad de que no me pague esa persona. ¿Sí? ¿Ya? Y viene ahora el otro concepto, que es el riesgo residual. El riesgo residual es el que se mantiene aún después de tomar las medidas de control necesarias para tratar estos riesgos identificados como inherentes. Por ejemplo, la probabilidad de que no nos paguen porque pierde el empleo, ¿sí? La probabilidad de que no nos pague porque no quiere pagar, ¿sí? La persona. Ese es un riesgo inherente. Pero nosotros, si generamos algunos procesos, por ejemplo, las notificaciones previas, las notificaciones, los recordatorios a la persona para que nos pague, ¿sí? En el caso de que una persona igual pierde el trabajo, ¿sí? Nosotros prever un proceso de reestructuración, ¿sí? Un proceso de ampliación de pagos, una cuotita más pequeña. Estas son acciones que nosotros hacemos para evitar el riesgo de no pago, ¿sí? Y aun cuando nosotros hayamos hecho estas acciones y se da el impago, ese es el riesgo residual, ¿sí? Lo que sigue quedando de este riesgo inherente aun cuando nosotros hacemos acciones, ¿de acuerdo? Entonces, estos dos elementos importantes hay que entenderlos para administrar los riesgos. El riesgo que es connatural o el riesgo inherente a la actividad económica que nosotros realizamos, que es el ahorro y el crédito, y el riesgo residual, que cuando nosotros hacemos acciones, aun cuando las ejecutemos, este riesgo se materializa. Y cuando se materializa ya no es un riesgo, ya es un acto, ya es un hecho. ¿De acuerdo? Recuerden, los riesgos son las probabilidades que ocurra esta situación.
Cuando ya se da el acto, cuando ya sucede, ya no es un riesgo, ya es un hecho, ¿sí? Consumado, ¿ya? El riesgo inherente, entonces, es necesario tener presente, sí, que toda actividad que desarrolla la entidad implica asumir cierta cantidad de ese riesgo, ¿ya? ¿Sí? Es decir, lo que ya sabemos que tiene dentro del riesgo. Lo que decíamos, si vamos a dar un crédito, implícito está de que no nos pueden pagar, de que no podemos absorber, no podemos cobrar, ¿sí? Y en el caso de cuando nos dan el ahorro, cuando nos depositan recursos, ¿cuál es el riesgo? Es de que nos retiren. Y de hecho, el tema de que nos retiren puede ser de inmediato, a mediano plazo o a largo plazo. ¿De acuerdo? ¿Ya? Es del mismo modo. ¿Cuál es el riesgo en el caso de una institución financiera en la caja? De que la cajera no cuente bien el dinero, no entregue bien los retiros que hace la gente, ¿sí? O que haya errores. Ese es el riesgo que se llama operativo. Es decir, en las operaciones, en la actividad cotidiana que tiene que realizar, cometa algunas inobservaciones, podría decir. Pero ahí está el riesgo, ojo, entendiendo que es lo que puede suceder y no lo que ya se da. El riesgo entonces en la caja es que no cuente bien el dinero al recibirlo, ¿sí? Tenga alguna equivocación, haga un mal registro, o al dar el dinero, ¿sí? Del retiro que pide el socio, le dé menos, que tenga un billete falso, ¿de acuerdo? Ya, esos son los riesgos. Pero si ya le dio el dinero menos o recibió el dinero y no contó bien, ya se materializó, ya no es riesgo, ya se dio un hecho, un suceso dado. ¿De acuerdo? Ya. Y el riesgo inherente entonces es lo que está con natural con la actividad. Y el riesgo residual, lo que decíamos, con la chica de cajas, ¿qué es lo que podemos hacer? Primero, la capacitación, el darle las guías, ¿sí? El darle las herramientas para que ella, por ejemplo, pueda contar bien esos líquidos, por ejemplo, o esas cremas para que los billetes no se caigan, sino, perdón, no pasen rápidamente, sino puedan toparlo, puedan palparlo. Los esferos, bueno, aun cuando ya no todos usan, pero si hay, por ejemplo, las máquinas que detectan, sí, los billetes falsos. Esos son acciones, implementos, herramientas que nosotros le damos ¿para qué? Para que evite el riesgo, para que no se dé el riesgo de que tenga un billete falso o de que no pueda contar adecuadamente, ¿sí? Y la capacitación del mismo modo, las políticas que le demos para que cuente con paciencia el dinero, no importa que la columna esté lleno, que la gente le esté presionando, sino que el cajero o la cajera cumpla su trabajo prolijamente, ¿sí? Esas son acciones. Pero si con esas acciones se materializa, recibió menos, registró menos, entregó menos del dinero, entonces ahí viene el tema del riesgo residual, ¿sí? El nivel de riesgo que resulta después de haber recibido el tratamiento, después de haber aplicado los controles. Entonces, ¿cuál es desde el otro riesgo? El riesgo ya netamente operativo por, perdón la expresión, inoperancia de la persona o inobservación de alguna de las reglas de las disposiciones. ¿Ya? El riesgo en el crédito, el riesgo residual en el crédito, ¿cuál es? Que luego de haber hecho, sí, haber hecho el buen análisis, la persona incumpla o que no hagamos las notificaciones previas, ¿sí? Ya, bueno. Dentro de esto aquí tenemos algunos ejemplos, ¿sí? Algunos ejemplos rápidos, ¿no? Por ejemplo, tenemos conceder préstamos a microempresas, tiene riesgo de crédito, riesgo de mercado, riesgos operacionales, riesgos de tipo cambiario, ¿sí? Invertir en títulos de deuda público-privada, transportar valores o efectivo, tomar recursos de fondeadores en moneda extranjera. Y los mitigantes, ¿qué vienen a ser? Es decir, los mitigantes son los que permiten evitar esos riesgos o eliminarlos, ¿sí? Mitigar, bajar la intensidad y el impacto del riesgo. Límites de exposición, límites de concentración, los colaterales o garantías, las instancias de aprobación, los límites de pérdidas, las pólizas de seguro y los controles de operación. Es decir, ¿qué nos permite a nosotros o evitar que se dé ese riesgo o que si se dé el riesgo no sea tan fuerte para nosotros, que nosotros como institución financiera popular y solidaria, como cooperativa de ahorro y crédito, caja de ahorro y crédito, banco comunitario,
tengamos el respaldo, ¿sí? Y ahí viene el tema. Por ejemplo, en los créditos viene el garante o la garantía, que si no nos paga, nosotros podamos por lo menos hacer la presión o el trámite judicial pertinente para la recuperación de ese dinero. ¿Sí? Esos son mitigantes, ¿ya? Vamos a hablar entonces ahora, ya una vez haciendo un breve resumen, el riesgo, probabilidad de que ocurra eventos en las actividades de la institución financiera de la cooperativa, y son los riesgos inherentes que son propios del negocio, propio de las actividades financieras de ahorro de crédito, y luego de aplicar algunas acciones o estrategias, se sigue dando el riesgo, es el riesgo inherente, lo que queda adicional de las acciones que nosotros ya hemos hecho para evitar el riesgo inherente, ¿sí? El riesgo residual queda entonces luego de las acciones realizadas. Y ahora, con esto, entonces, para tener una mejor también, un mejor entendimiento y una mejor administración del riesgo, vienen estos elementos que sí están en nuestras manos y que como antecedente podría decirlo, el riesgo al entenderse como una probabilidad de que ocurra, ¿sí? Y hablemos solo de los créditos, ¿no? De que no nos paguen, ¿sí? Viene el asunto de decir, si no está en nuestras manos, ¿qué podemos nosotros hacer para disminuir, para mitigar, ¿sí? Este riesgo de impago, es decir, lo que nosotros conocemos como la famosa morosidad. Y aquí vienen estos conceptos interesantes que se llaman el apetito al riesgo, la tolerancia y los límites. Y esto el mensaje para ustedes, principalmente amigos que no conocen de cooperativas de crédito, de instituciones financieras. Esto se establece a través de qué, y ustedes amigos que son directivos principalmente, porque los que son expertos, ¿no? Saludos a mis amigos expertos, administradores de riesgos técnicos, que conocen bastante la gestión del riesgo. A los amigos directivos, este tema del apetito al riesgo, la tolerancia y los límites, viene de la política directiva, viene desde la máxima autoridad, que en este caso es la asamblea y por ende como representantes los miembros del consejo de administración y vigilancia. Son quienes fijan esto, ¿no? Y vamos a ver, ¿qué es eso? El apetito al riesgo, ¿sí? Es justamente el nivel máximo de riesgo que las organizaciones quieren aceptar en el logro de las metas. Es decir, nosotros, ¿cuánto queremos exponernos a que no nos paguen el crédito? ¿Captamos? Es decir, si nosotros tenemos, asumamos en el caso del Ecuador en dólares, ¿no? Nosotros tenemos, en este caso, una política, ¿sí? De colocación que es de 50,000, de 100,000, de 200,000, ¿sí? Y los cupos de crédito, estamos hablando, o los montos, ¿sí? Que son pequeños, de 1,000, de 2,000, de 3,000 dólares. Ese es el tema de el riesgo que yo quiero asumir, entre comillas, cuánto yo quiero perder, ¿sí? Vamos a hacer créditos pequeños para ir nosotros bien prolijos, para ir con paso firme, con paso seguro, para no exponernos mucho, ¿sí? Pero hay otras instituciones financieras que dicen, no, vamos nosotros a correr un poco más de riesgo y vamos a subir los montos, vamos a dar 5,000. Otras dicen, no, vamos a dar 10,000, vamos a dar 20,000, vamos a dar 30,000 dólares. ¿Sí? Este nivel de decisión de qué yo quiero hacer, exponiéndome, ojo, al riesgo del impago, porque recuerden, si yo doy un crédito ya está inherente el riesgo de que no me van a pagar, de que no me pueden pagar, ¿sí? Entonces, esto se llama el apetito al riesgo. ¿Cuánto es el nivel que yo quiero exponerme? ¿Sí? ¿Cuánto es lo que yo deseo conscientemente? Bueno, aunque analizadamente, esto tiene que decírselo, ¿no? Técnicamente medido, ¿sí? ¿Cuánto es lo que yo quiero exponerle a mi institución? ¿Ya? Ese es el apetito al riesgo, ¿no? Pero este riesgo, ojo, debe estar orientado hacia la consecución de las metas. Quiero yo tener colocación mensual de 100,000, de 200,000, de 300,000 dólares. Ahí viene más apetito al riesgo, viene más riesgo, viene más exposición a que no nos paguen, ¿sí? Y lógico, usted es el que tiene que medir. ¿Y qué pone? ¿Quién pone las políticas? Lo pone la administración, la gestión, los directivos. ¿Con la propuesta de quién?
del gerente y del administrador de riesgos. Son los que hacen el análisis técnico de esto, ¿ya? ¿Sí? Viendo las condiciones internas de la cooperativa, es decir, la capacidad del músculo financiero, la solvencia que no sea afectada y las condiciones externas, ¿sí? Así medimos la capacidad del riesgo, ¿de acuerdo? Ya, entonces nosotros tenemos acá el riesgo, ¿sí? El apetito al riesgo. Vamos. Luego tenemos el otro concepto que es la tolerancia al riesgo. Esta tolerancia al riesgo viene a ser justamente la desviación respecto al apetito de riesgo que la cooperativa está dispuesta a aceptar. Es decir, a ver, yo tengo ahora mi apetito al riesgo en mis montos, lo vamos a hacer de 5, de 10, de 20,000. Pero ahí viene el tema, ¿hasta cuánto? ¿Hasta cuánto yo voy a dar máximo? ¿Sí? ¿Hasta cuánto es lo que yo voy a tolerar de que me pueda afectar este riesgo? Esa es la tolerancia al riesgo, ¿sí? Es decir, yo voy a dar créditos máximo hasta 30,000 dólares, máximo hasta 20,000, máximo hasta 25,000. No me voy a pasar de eso, porque mi capacidad ya no me permite, o si es que uno de esos créditos de 20, de 30,000 dólares caen en impagos, caen en morosidad, me afecta totalmente a mi institución financiera, me afecta a mi cooperativa, me afecta a mi caja de ahorro, a mi banco comunal. ¿De acuerdo? Esa es la tolerancia, hasta dónde yo voy a exponerme, ¿sí? Y luego viene la capacidad de riesgo, es decir, ahí sí, ¿cuál es mi nivel, sí? Mi nivel máximo, del cual si yo lo sobrepaso, me veo en verdaderas dificultades. O mi institución sufrirá serias dificultades, que es el tema principalmente, de insolvencia, de afectación patrimonial, de pérdidas. Y por ende, puede verse en causales de liquidación forzosa. ¿De acuerdo? Ya, entonces estos tres conceptos son claves, estimados compañeros directivos, estimados compañeros cooperativistas, quienes conocen del tema de las instituciones financieras populares solidarias, cooperativas de ahorro y crédito, cajas de ahorro y crédito, bancos comunales, ¿sí? Y esto es importante porque por ello, si nosotros no generamos una buena administración de riesgos, una buena gestión de riesgos, es lo que nosotros sufrimos en el día a día con las colocaciones, con las captaciones. Y ojo que esto lo digo solamente en el tema del crédito. En el tema de los depósitos, de las captaciones, también está el riesgo inherente, el riesgo residual, los riesgos completos, ¿sí? Para ello, entonces, por favor, estos tres conceptos es clave que ustedes lo manejen, ¿no? El apetito al riesgo, cuánto yo quiero exponerle a mi institución financiera, a mi cooperativa de recrédito, hasta dónde voy a soportar conscientemente mi nivel de riesgo dentro de mi institución y cuál es mi capacidad, que si yo paso de ese nivel que mi misma institución del análisis que he realizado ya no puede hacerlo, ahí vamos a tener inconvenientes. Entonces, aquí está un pequeño gráfico que nosotros podemos tenerle, ¿no? En estas tres líneas, nosotros tenemos acá nuestra capacidad de gestión, nuestra capacidad de colocación, como les decía, colocamos créditos de 1,000, de 2,000, de 3,000. Hay riesgo, pero es un riesgo pequeño. Nosotros decimos, no, queremos crecer, queremos colocar más, queremos ganar más en rentabilidad a través de la colocación. Entonces, ahí viene el apetito al riesgo. ¿Hasta cuánto vamos a colocar? Vamos a colocar créditos de 5,000, de 10,000, de 20,000, de 30,000. Todo esto hecho con un análisis técnico, un análisis financiero, un análisis presupuestario, un análisis de capacidad de colocación, un análisis de capacidad también de metodología de crédito hecho, y también un análisis de mercado, ¿de acuerdo? El apetito al riesgo. Y luego entonces los montos de 5, de 10, de 20, ¿hasta cuánto vamos a ponerle? ¿Sí? Vamos a darle ¿qué? Hasta 30, hasta 40, hasta 50. Ese es nuestro nivel de tolerancia, es decir, que de lo que nosotros estamos fijando, 5, 10, 15, 20, máximo llegaremos a 30 o a 40. Pero ahí viene el tema. ¿Qué tal si pasamos del monto total de colocación con créditos de 40,000? En 5 créditos de 40,000 estamos hablando de 200,000 dólares. ¿Tenemos la capacidad para soportar esa colocación? ¿Tenemos el flujo necesario de dinero como para poder cubrir esos créditos? Y ojo, ver el tiempo del repago, la tasa de interés y las gestiones que yo tengo que hacer para la recuperación.
Ahí viene el nivel máximo de la capacidad que uno tiene. ¿De acuerdo? Ya. Bueno, en este caso, me voy a permitir, ¿sí? Dejar de compartir. A ustedes, amigos, amigas, quiero hacerles llegar el saludo cordial, la gratitud a quienes están en este momento en vivo. Si pueden escribirnos un mensajito, escribirme un mensajito en el YouTube, con gusto, de que sepa que están acá presentes. Les agradezco mucho. Bienvenidos al canal de YouTube Fabián Cando Pimbo, Cooperativismo y Economía Social y Solidaria. En esta temporada que estamos hablando de las cooperativas de ahorro y crédito, ¿sí? De las cajas de ahorro y crédito, bancos comunales. Y ya más adelante también les dejo, sí, el preámbulo, hablaré de cajas de ahorro y crédito, de bancos comunales, también cómo se debe hacer la gestión, cómo debemos manejarlos, cómo debemos administrarlo. Pero mi mensaje clave, estimados amigos, lo que nosotros tenemos en el sector cooperativo de recrédito, ¿sí? Como normativa, como políticas, como metodologías, como sistemas, como procesos, hay que tomarlo para aplicarlo en las cajas, en los bancos comunales, pero aplicarlo de acuerdo a nuestras realidades. Porque esto es lo que permite que tengamos un adecuado funcionamiento, una adecuada estructura de gestión. Y aún así, hay también problemas y falencias. Pero lo importante es justamente con estas charlas darles a ustedes algunas líneas, algunas guías de conceptos genéricos y de información que pueda ser de utilidad para ustedes. Principalmente amigos, amigas que no conocen de cooperativas de crédito, de cajas, de bancos comunales, de esto de la intermediación financiera. Y para mis amigos directivos, sí, que a veces tampoco tienen la experticia, pero la van adquiriendo en el día a día. Y esto es la idea de compartir experiencias, ¿sí? De parte de su amigo Fabián Candopino. Ya, bueno, vamos a ver el tema de la valoración de riesgos, ¿sí? Ya. Es importante indicar y mencionar que justamente esta gestión integral de riesgos permite a la alta dirección, es decir, a los miembros del Consejo de Administración, Consejo de Vigilancia de las cooperativas, a las juntas directivas, como se les conoce, a la Junta de Administración, a la Junta de Directores, ¿sí? Tomar las decisiones con conocimientos justamente de estos riesgos y no solo basados al azar, es decir, por lo que nos imaginamos, por lo que nosotros consideramos o por lo que nosotros creemos. Sí, sí es importante en riesgos, como alguien decía, 1% de intuición, de expectativa o como alguien dice, de premonición, pero el 99% tiene que ser análisis técnico. Sí, los riesgos no se gestionan, no se administran solamente con presentimientos. Ah, no, es que así va a ser y yo tengo la corazonada. Diría yo, los riesgos no se administran solo con corazonadas. Sí es importante, ojo, hacerle caso, ¿sí? A las corazonadas, pero el 99% tiene que ser análisis técnico, ¿sí? Análisis de datos. Por eso es que los amigos de riesgos que se forman, que se profesionalizan, tienen bastante experiencia ¿sí? En el tema de estadística, en el tema de probabilidades, ¿sí? En el tema de proyecciones, en el tema de escenarios, en el tema de cálculos, en el tema de análisis del entorno, ¿sí? Del ambiente económico, del sector en donde nosotros estamos como cooperativa de crédito, como caja, como banco comunal. Eso es el tema de riesgos. Pasan justamente su jornada, su actividad, su labor enfocada en el análisis permanente del ambiente, del entorno interno y del externo, y la captura de datos, de indicadores, de elementos de situaciones sociales, situaciones políticas, situaciones económicas, cómo puede afectar. Sí, y esta gestión de riesgos no solamente es de la persona, tal como lo dije en la charla anterior, lo repito ahora, los riesgos es inherente de todos, es responsabilidad de todos los que estamos en la institución financiera, ¿sí? De cada uno de los componentes de las unidades y de las actividades que realizamos, ¿sí? Ya, entonces esto es clave y sí es importante decirlo, ¿sí? Sin ningún mensaje, por favor, y lo que diría ahí, algo cómico y entre comillas, si algún compañero o compañera, alguna empresa, ¿no? Que maneja sus sistemas de riesgos, quiere auspiciar con gusto, con gusto estaré para que nos contactemos. Pero, estimados amigos, riesgos no se lo hace con un lápiz y un papel, ¿sí? El análisis de riesgos, la administración de riesgos, no se lo hace con un papel y un lápiz. Se lo hace con herramientas, ¿sí? Y tienen que ser herramientas técnicas, herramientas tecnológicas, sistemas de riesgos,
¿sí? Antes había también las herramientas a través del Excel, que es una máquina potente, ¿sí? Pero ya para el tema de situaciones más complejas, análisis, proyecciones, probabilidades, escenarios, ya necesitan es cálculos matemáticos, logaritmos, algoritmos, ¿sí? Que tienen que implementarse dentro de un sistema tecnológico, y eso hay muchos proveedores que tienen estas herramientas. Así que si usted quiere tener una correcta aplicación, una correcta administración de los riesgos de su institución financiera, debe tener un sistema de riesgos, ¿sí? Debe tener un sistema, debe tener herramientas. Y lo otro, debe tener conocimiento, ¿sí? Debe tener conocimiento de los riesgos, de cómo se evalúa, de cómo se identifica, cómo se los trata, cómo se los controla, cómo generamos los planes de acción, cómo suministramos la información, cómo comunicamos los riesgos, cómo monitoreamos y cómo hacemos la medición. Y eso viene en este proceso, ¿sí? Que se los dejo ahí. Es un proceso en el cual tiene los siguientes pasos. Hay que primero identificar el riesgo. A ver, crédito. ¿En dónde está el riesgo de crédito? En el impago, en la probabilidad de que no nos paguen ya. ¿Y esta probabilidad de impago de dónde viene? Viene por una posible pérdida de empleo, de la fuente de ingresos, ¿no? De la fuente de ingresos, porque puede ser un microempresario que de pronto no tiene su actividad diaria, o hay temporadas en las cuales no puede tener mucha venta, ¿sí? O es un pequeño negocio, ¿ya? Ahí está la probabilidad de impago. Las condiciones económicas, las condiciones políticas del país. Otra probabilidad es de que él sufra algún accidente, ¿sí? O Dios no quiera fallezca, o le fallezca un familiar, y eso ya no le va a permitir tener el pago adecuado. Sí, ese es el riesgo. Entonces, la identificación de dónde vienen los riesgos, en dónde están los riesgos. Pero recuerden, riesgo es lo que puede suceder. Cuando ya sucede, no es un riesgo, es un hecho dado. ¿Sí? Es un suceso que ya se dio y ya no es riesgo. Entonces, identificar los riesgos. Segundo, evaluar los riesgos, ¿sí? Es decir, de dónde nosotros, ¿sí? De dónde nosotros vemos cuál es el riesgo que tiene inherente aquí, ¿sí? ¿Cuál es el riesgo inherente? ¿Qué es el componente, por ejemplo, en el riesgo, como decíamos, de darle el crédito, de que no nos pueda pagar porque es un microempresario, ¿sí? ¿Cuál es el riesgo inherente del microempresario? La fluctuación de las ventas, las temporadas, temporada alta, temporada baja. Si es que llueve, si es un señor que vende helados, que tiene una heladería y entramos en época de clima lluvioso, por lógica no va a tener ingresos. Ahí viene la evaluación de este riesgo inherente, ¿sí? Y luego de identificar los riesgos inherentes con naturales con esta actividad, ¿sí? De estos riesgos, en este caso la colocación del crédito, vamos a los controles. ¿Qué controles vamos a poner? Y vamos a priorizar cómo tratar este riesgo. ¿Cómo? ¿Cómo controlamos? ¿Cómo tratamos este riesgo de que no nos vaya a pagar porque tiene una fluctuación en las ventas? ¿Sí? Posiblemente cuotas más pequeñas, plazos más largos, ¿sí? ¿Sí se dan cuenta? Y lo otro, un acompañamiento, llamadas periódicas, una visita al negocio para ir viendo cómo va, ¿sí? Es lo que lastimosamente muchas cooperativas hoy en el Ecuador ya no lo hacen, ¿sí? El acompañamiento al asociado. Lógicamente, porque dicen, tengo tantos socios, tengo tantos clientes que cómo voy a ir a visitarle todos los días. Pero tiene que hacer una muestra aleatoria, tiene que hacer un llamado, una llamada telefónica, un acompañamiento, ¿sí? Entonces, los controles. Y luego viene a hacer una evaluación de este riesgo residual. Es decir, a más de yo llamarle, visitarle, no me paga. Híjole, entonces, o sea, no mismo avanza a cancelar la cuota, se retrasen las cuotas, el riesgo residual, ¿sí? ¿Cómo yo puedo medir? ¿Cómo evalúo ese impacto que me va a dar? Y con este riesgo residual, ¿sí? De que aun cuando yo hice controles previos, miren, identifico los riesgos de dónde vienen, cuál es el riesgo inherente, ¿sí? ¿Cuánto me puede afectar? ¿Qué actividades, qué acciones yo puedo realizar? Aun cuando se da estas acciones, siguen dándose los riesgos, se van a materializar los riesgos, tengo que hacer ahí sí un plan de acción, un plan de tratamiento del riesgo. ¿Sí? En esta evaluación del riesgo residual es lo que aparece, que vamos a ver más adelante, el famoso mapa de calor. ¿Sí? El mapa de calor, ¿ya? Pero entonces, ahí viene,
Del mapa de calor viene la formulación de planes de acción. ¿Cómo hacemos actividades, sí, para tratar este riesgo de impago? Definimos indicadores claves, ¿sí? Para evitar estos riesgos o la gestión del riesgo. Y luego hacemos un seguimiento y un monitoreo, ¿sí? Y al final, después de todo este proceso de 7 pasos, venimos a medir. ¿Y eso cómo lo medimos? Ahí sí, con la morosidad. La morosidad si es baja, la morosidad si es alta, la concentración de capital, ¿sí? La liquidez, ¿sí? La cantidad o montos de créditos impagos. ¿De acuerdo? Ya. Listo. Avanzo. Ya. Me permiten, perdón. Ahí sí. Bien, vamos con algo que es clave, ¿sí? Y que especialmente a mis estimados amigos directivos, ¿sí? Porque los gerentes de las instituciones cooperativas de crédito, cajas, bancos comunales, lo saben y los administradores de riesgos muy bien, es establecer las políticas de riesgo. Esto nos toca a nosotros como directivos, ¿sí? Nos toca a nosotros como autoridades dentro de la institución financiera, es decir, miembros del Consejo de Administración, miembros del Consejo de Vigilancia. Por eso es que usted es clave, estimado compañero directivo, que curse un nivel de riesgo, ¿sí? Que se capacite en riesgos para que entienda, ¿no? Y espero que esta pequeña charla sea de importancia y de utilidad para usted, ¿ya? ¿Y cómo hacemos, cómo establecemos esta política justamente para, ojo, para gestionar, para administrar estos riesgos? Porque recuerden, riesgos tienen todas las instituciones financieras. Y de hecho, en el mundo entero hoy se habla de la gestión de la administración de riesgos en todos los campos, ¿no? No solamente en el campo financiero. Lo primero, hay que definir los objetivos a nivel de la entidad, los niveles que nosotros tenemos. Recuerden, la tolerancia al riesgo, nuestro apetito al riesgo, nuestra tolerancia y nuestra capacidad de riesgo. ¿Sí? ¿Cuáles son, según esos niveles, nuestros objetivos? ¿Sí? Luego hacemos justamente un mapeo de procesos. Es importante, y aquí sí es clave decirlo, estimados amigos, para identificar los riesgos en las instituciones financieras populares y solidarias, cooperativas de crédito, cajas de crédito, bancos comunales, y diría en todas las empresas en general, hay que levantar los procesos, hay que diseñar los procesos. Y lo que ven ustedes ahí que se llama el mapeo de procesos es justamente un proceso de levantamiento de procesos. Ya vamos a hablar en otra ocasión, hablaremos, pero así en una pastillita. La administración de procesos, más que, perdón, el levantamiento de procesos es justamente una actividad que nosotros en la institución hacemos para identificar qué hacemos cada uno de los componentes, ¿sí? Es decir, cada uno de los integrantes, cada uno del personal, qué hace en sus actividades diarias, qué hace en sus unidades, qué hace la cajera, qué hace el guardia, qué hace el colocador de crédito, qué hace el captador de crédito, qué hace el de cobranzas, qué hace el de operaciones, qué hace el de marketing. Es decir, ¿cuál es su trabajo? Y eso nosotros diseñamos a través de metodologías, ¿sí? De metodologías de procesos, en donde nosotros establecemos el famoso mapa, ¿sí? Mapa y la cadena de valor, el mapa de procesos y la cadena de valor. Ahí nosotros podemos hacer una especie de radiografía de cuáles son las actividades que se conectan en una institución, ¿sí? ¿Y por qué o para qué hacemos este mapeo de procesos, este levantamiento de procesos? Para justamente en esos procesos, en esas actividades, identificar los riesgos. Para realizar este proceso, esta actividad de crédito, esta actividad de colocación, esta actividad de caja, ¿qué riesgos son los que le pueden afectar? ¿Sí? ¿Qué riesgos son los que están con natural con esta actividad? ¿De acuerdo? Ya. Definimos luego entonces los objetivos por cada nivel de estos procesos que hemos levantado. Entonces, por favor, estimados amigos, amigas, quienes ven las cooperativas de ahorro y crédito, recomendación, debemos tener levantados nuestros procesos. Debemos diseñar nuestros procesos y hacer un levantamiento para que podamos hacer una adecuada gestión de riesgos financieros. ¿Sí? Si no, ahí tenemos una patita hueca todavía y no hacemos una gestión de riesgos técnica. ¿Ya? Luego, nosotros generamos un perfil de riesgos de acuerdo a las actividades, a los procesos, perdón, que nosotros tenemos dentro de nuestro mapa, sí, nuestro mapa integral de procesos dentro de nuestra cadena de valor.
nuestros macroprocesos, nuestros procesos habilitantes, nuestros procesos esenciales. Ahí definimos el perfil de riesgo que tiene cada uno de ellos. Miramos los procesos críticos, ¿sí? Los procesos que son más vulnerables de caer en riesgo. Por ejemplo, uno de ellos es caja, crédito, no se diga, es un riesgo sumamente crítico, un proceso crítico, digamos así. Y luego nosotros elaboramos una matriz, ¿sí? Una matriz de riesgos y de controles. Y esa matriz viene a lo que nosotros conocemos como el mapa de calor, ¿sí? El mapa de calor es similar. La matriz de riesgos, bueno, en este caso, mil disculpas no ponerles un ejemplo, ¿no? Pero estamos hablando donde tenemos un esquema, ¿sí? De columnas, ¿sí? Un esquema de columnas y filas en donde vamos identificando procesos y sus riesgos. Procesos y riesgos, ¿sí? Origen de cada uno de ellos. Ese es el mapa de riesgos y este mapa de riesgos está enlazado al mapa de calor. ¿Y qué es el mapa de calor? Pues justamente, ¿sí? Es una herramienta en la cual nosotros a través de un eje de coordenadas, sí, que todos lo conocemos, ¿no? Del colegio y de la universidad que nos han dado, sí, un plano cartesiano, ¿no? Un eje X y un eje Y, en donde nosotros en el eje de probabilidad tenemos, es decir, la capacidad de ocurrencia, cuántas veces puede suceder este riesgo, confrontado con el impacto. Si sucede este riesgo, por ejemplo, el impago de un crédito de $1,000, ¿cuál es el impacto frente a un crédito de $5,000? ¿O cuál es el impacto frente a un crédito de 20,000 o de 30,000 dólares? Son diferentes, ¿verdad? Ya, eso es lo que mide de acuerdo al impacto. Y lo otro, ¿qué es más fácil que se dé? Que nos paguen, que no nos paguen el crédito de 1,000, o sea, las cuotitas de pronto de $20, de $30, $50, o es más probabilidad de que no nos paguen la cuota de 200, de 500, o la cuota de 800, de $900, ¿sí? Ahí está entonces la probabilidad que se pueda dar y el impacto de acuerdo al monto, al nivel, ¿sí? Que nosotros hemos entregado dentro de los créditos en la cooperativa. Y ahí tenemos entonces en probabilidades, puede ser improbable, puede ser posible, puede ser ocasional, puede ser una probabilidad moderada o es una probabilidad constante que se va a repetir frecuentemente. Y esto sí se hace relación con el impacto, es un impacto insignificante, no nos afecta mucho, la pérdida es pequeña, digamos así, ¿no? Ojo, recuerden aquí estoy ya hablando de la tolerancia al riesgo, sí, es decir, yo estoy consciente de que voy a asumir este riesgo ya de pérdida, pero es pequeño, muy bien, es una pérdida menor, es una pérdida crítica, es una pérdida mayor o literalmente es una pérdida catastrófica. Tal como decíamos, no sobrepasa nuestra capacidad y literalmente nos puede llevar a la liquidación de la institución financiera. De acuerdo a la valoración entonces de los procesos, de los riesgos que tienen inmersos cada uno de estos procesos, se les va dando la calificación y se encuadra, ¿sí? En los ejes pequeños, la capacidad, ¿sí? La capacidad de riesgo controlado, el verde, la tolerancia a un riesgo, riesgo moderado, y el riesgo crítico en el rojo, ¿sí? Riesgo normal, el verde, riesgo moderado, ¿sí? Tolerancia al riesgo en el tomate y el riesgo crítico en el riesgo rojo, ¿sí? Igual que un semáforo, verde, amarillo y rojo. Ese es el mapa de calor. Ahí es en donde nosotros vamos colocando los riesgos que hemos identificado en función de esto. Cuánto se va a dar, con qué velocidad, con qué tiempo y cuál es el impacto que nosotros vamos a tener en nuestra institución. ¿Sí? Y para cerrar con el tema de la identificación de los riesgos, ¿sí? Que es clave y es importante, riesgo inherente, riesgo residual, establecer las políticas de riesgos, la tolerancia al riesgo, la capacidad del riesgo, ¿sí? Y principalmente nosotros poder mapear nuestras actividades, identificar nuestros procesos, definir nuestras políticas de riesgo, hacer el proceso de identificación del riesgo, generación de elementos mitigantes o acciones, ver el riesgo residual, generar planes de acción, ¿sí? Hacer un proceso de seguimiento, de acompañamiento y luego una medición, ¿sí? De todo este proceso de gestión de riesgos, ¿de acuerdo? Para ello existen 4 recomendaciones, ¿sí?
La primera, la tolerancia, ¿sí? La tolerancia. La tolerancia viene para los riesgos de baja probabilidad de ocurrencia y de bajo impacto potencial. Los riesgos se pueden aceptar o tolerar debido a que el costo de mitigar o eliminar el riesgo puede ser mayor que su impacto potencial. Es decir, no importa, como decía, es un crédito de $200, es un crédito de $500. Ya, si no nos pagan, bueno, no tenemos una pérdida grande. Pero ojo, dependiendo la capacidad de la institución, ¿no? La capacidad financiera de la institución. Si hablamos de una caja de ahorro y crédito que no tiene mucho recurso, ¿sí? Mucho recurso económico, mucho capital, un crédito de 200 sí le va a golpear. Pero si hablamos de una cooperativa de ahorro y crédito de unos activos de 800, de $1.000.000, el crédito de $200, posiblemente, yo en vez de generar algún control, de generar algún gasto, por ejemplo, en recuperación, es decir, pagarle a un abogado para que nos recupere esos $200, mejor le dejo ahí, se perdió. ¿De acuerdo? Ya hago las provisiones, hago las llamadas, las notificaciones y listo. Entonces viene el tolerar el riesgo. Sí, viene casi del mismo tema del apetito al riesgo, ¿no? Tolerancia. ¿Ya? El siguiente elemento importante que hay que tenerlo para la gestión de riesgos, tratar. Tratar. Para los riesgos con probabilidad de ocurrencia e impacto potencial moderado, ¿sí? Los que ya están en la zona tomate, aquí podemos decir, están en la zona verde, tolerar, tratar ya está en la zona tomate, ¿sí? El tratamiento puede ser aplicado justamente para mitigar la pérdida potencial si ocurren estos eventos. Es decir, antes de dar el crédito de $200, de pronto puede generarse un colateral, una garantía o lo que nosotros acá decimos la base o el encaje. ¿Sí? El encaje sube de pronto unos $50, unos $100 para yo poderle prestar los 200. Ahí vienen acciones que usted puede realizar. El otro es transferir, ¿sí? Transferir este riesgo. Si yo ya no le puedo tratar, si yo ya no puedo hacer acciones, actividades que me permitan mitigar este riesgo, que no se dé este riesgo o que no sea tan fuerte el impacto, entonces yo le doy a alguien, le paso el riesgo, es como decir, le paso la pelotita, ¿sí? A alguien más o a través de algún mecanismo que me permita a mí cuidarme, blindarme, protegerme, ¿sí? Y esta transmisión viene para los riesgos de alta probabilidad de ocurrencia, alto impacto potencial. El riesgo se puede transferir a un tercero por medio de la tercerización o, por ejemplo, aquí es básico, los seguros. Por ejemplo, un seguro, ¿sí? En el caso, ustedes saben que con natural, con un crédito, es que la persona pueda fallecer. Y al momento que fallece, ¿a quién cobramos? ¿Sí? Hay regulaciones nacionales en algunos países que de pronto las deudas se heredan, pero bueno, ya en la lógica moderna de la legislación, ¿sí? Y del derecho, de la jurisprudencia, hoy por hoy ya no, ya han cambiado, ¿no? Porque antes ustedes recuerden, las deudas también se heredaban, se pasaban a los hijos, ¿sí? O a la familia, o el que quedaba vivo y tenía que pagar. Hoy no. Hoy el crédito nace, se origina con el deudor y fallece y termina con el pago o con el fallecimiento del deudor. ¿Sí? Entonces, ahí, si hay un fallecimiento, ¿qué viene? El famoso seguro desgravable, que es un seguro que contratamos, que pagamos y que en caso de que se dé el lamentable suceso, la compañía de seguros se encarga de devolvernos el valor. Entonces, nosotros transferimos a un tercero el riesgo. Y el último elemento T, la terminación, terminar. Para los riesgos con muy alta probabilidad de que ocurran, ¿sí? Y sean de fuerte impacto, el riesgo se puede terminar discontinuando la oferta de servicios financieros, por ejemplo, financieros digitales, o recurriendo a alternativas como conseguir aliados o proveedores nuevos. Es decir, si yo quiero no tener más riesgos en la colocación de un producto o un monto de crédito, corto, elimino. Ya no demos montos de $20,000, ya no demos montos de $30,000, ya no demos, entre comillas, el famoso crédito facilito y rapidito que le damos solamente con la copia de la cédula. ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces ahí terminamos el riesgo, porque nosotros ya no nos exponemos. ¿De acuerdo? Entonces, estimados amigos, amigas, en síntesis de esta charla, espero que les haya gustado. Cerramos con las 4T de crédito. No, primero, las T de administración de riesgos. Primero hay que saber que el riesgo es la probabilidad de que ocurra, ¿sí? Y me permito, perdón, ¿sí?
Me permito dejar de compartir. Les decía, estimados amigos, amigas, entonces, rápidamente en una sinopsis de esta segunda charla de riesgos. Primero hay que entender que el riesgo, sí, es la probabilidad de que ocurra eventos internos o externos dentro de la organización, en la organización financiera que nos afecten. El riesgo, sí, el riesgo está con natural, con las actividades de ahorro y de crédito, sí, que nosotros realizamos y con los procesos internos que tenemos dentro de nuestra institución. Tenemos que entender el riesgo inherente, que es con natural, luego de hacer acciones del riesgo residual, es decir, lo que sigue quedando como riesgo todavía, aun cuando nosotros ponemos controles, digamos así. Y el otro elemento para la administración de riesgos, entendiendo que el riesgo, la actividad en sí mismo tiene un riesgo natural, y así hagamos acciones como, por ejemplo, las notificaciones, las llamadas previas, las visitas, el acompañamiento. Se puede dar el riesgo de impago, por ejemplo, en el tema de créditos, queda un riesgo residual. Y para todo este sistema de riesgos, nosotros tenemos que establecer un proceso, ¿sí? Identificar los riesgos, medir los riesgos, ver el riesgo inherente, establecer políticas, establecer acciones, elaborar un plan de acción y luego hacer un seguimiento, un acompañamiento. Y de hecho, evaluar al final cuánto ha sido el impacto de los riesgos. Y en este caso ya los hechos dados, no solo los riesgos, sino los hechos que se dieron ya dentro de la institución, ¿sí? Ya. Y el otro elemento importante, nosotros debemos entender que la gestión de riesgos es connatural con todos nosotros, ¿sí? No solamente es del administrador de riesgos, no solamente es de la unidad de riesgos, sino es de todos, desde la cabeza. Debe fijar los directivos, Consejo de Administración, Consejo de Vigilancia, debe fijar que la política de riesgos. Y ahí hablamos de la tolerancia al riesgo, el apetito, perdón, al riesgo, la tolerancia al riesgo y la capacidad de riesgo que tiene mi cooperativa de ahorro y crédito, mi caja, mi banco comunal. Y otro elemento importante es justamente fijar estas políticas, ¿sí? Estas políticas de gestión de administración de riesgos. Y para ello es clave lo que les decía, hacer levantamiento de procesos, ¿sí? Si usted quiere tener una buena administración de riesgos en su cooperativa de ahorro y crédito, en su caja de ahorro y crédito, su banco comunal, en su institución financiera, ¿sí? Tiene que estar levantados los procesos, porque al identificar los procesos, nosotros podemos ver qué riesgos están inherentes con ello o qué riesgos le pueden afectar. Y de allí poder generar a través de herramientas como es la matriz de riesgos, ¿sí? La matriz de riesgos, el darle una valoración, una ponderación, una calificación que se establece en el mapa de calor, ¿sí? Con la probabilidad y el impacto. Y según eso, el riesgo leve, el riesgo moderado o el riesgo crítico, ¿sí? Que hemos visto aquí en esta charla. Y para ello, dimos las tres últimas, el uso de las T, ¿sí? Para ya la gestión, la administración de riesgos, tolerar, es decir, aguantamos la pérdida del monto que vamos a dar, del crédito que vamos a dar, o tratamos, hacemos acciones, hacemos el plan, ¿sí? Estrategias para evitar este riesgo de la pérdida de ese recurso. O la otra es transferir. ¿Cómo transferimos a un tercero este riesgo? Porque si nosotros no podemos, busquemos cómo transferir. Y la última T, si no podemos, si no toleramos, si no tratamos de evitar los riesgos y si no podemos transferir, terminemos. Terminemos con ese riesgo. ¿A través de qué? Determinando, eliminando el producto que estamos dando, el crédito que estamos dando, la actividad que estamos realizando, el proceso que se está ejecutando. ¿Sí? Ya. Listo. Y antes de terminar, me permito solamente compartirles, ¿sí? Compartirles para cerrar, mis estimados amigos, ¿no? Entonces, ahí estamos. Y es clave manifestar esto, ¿sí? La gestión de riesgos es una herramienta que ayuda en el proceso de toma de decisiones. Es clave esto. No solo convierte la incertidumbre, ¿sí?, en oportunidad, porque si nosotros manejamos, administramos bien los riesgos, recuerden que los riesgos, ojo, se administran también con herramientas, por favor, herramientas tecnológicas. No se lo hace solamente con las corazonadas. 1% de corazonada, 99% de análisis técnico, por favor, de observación, de tratamiento, hoy por ejemplo, hay el famoso Big Data, ¿sí? Hay las herramientas de inteligencia artificial, inclusive, que pueden hacer proyecciones, así que hay que tener eso, hay que buscar eso, hay que buscar un sistema que nos permita hacer ese análisis, ¿sí? Y esto no solo convierte esta incertidumbre en oportunidad, sino evita también el suicidio financiero y las famosas catástrofes que son graves y de graves consecuencias.
para cerrar esta segunda charla, administrar el riesgo es esperar lo inesperado. Administrar el riesgo es esperar lo inesperado. Les espero para la siguiente charla. No hemos hablado de los tipos de riesgos, ¿no? Si algo hemos hablado en esta charla solo de crédito, pero hay riesgos de crédito, hay riesgos de liquidez, hay riesgos de mercado, riesgo operativo, riesgo legal. Eso lo vamos a dar para la siguiente charla. Sí, quiero despedirme de ustedes, dándoles las gracias a todos ustedes, mi gratitud. Síganme en el canal de YouTube, Fabián Candopimbo, en el cual estamos viendo Cooperativismo y Economía Social Solidaria. En mi página de Facebook, en donde pongo justamente las invitaciones, usualmente lo hago los jueves, ¿sí? Los jueves, entre las 7 a 7:30, ¿sí? Cada 15 días. Y suscríbanse. Síganme, denle like, por favor, denle like, conéctense con la campanita, denle like ahí en el canal de YouTube, ¿sí? Y estaremos pendientes. Del mismo modo, ¿sí? Para cualquier información, cualquier comentario, me pueden escribir en el Messenger del Facebook, ¿sí? O si no, también al correo, todo unido, fabiancandopimbo@gmail.com, ¿sí? fabiancandopimbo@gmail.com. Con gusto para ayudarles, para conversar, para participar con ustedes.